8:12 de la mañana, bienvenidos a su segmento de entrevistas aquí en La Clave. Esta semana la encuestadora Perfiles de Opinión dio resultados de la medición en las principales ciudades del país y también porcentajes de aprobación de la presidencia y de la Asamblea Nacional. Para conversar y analizar un poco estos datos hemos invitado a la directora de Perfiles de Opinión, Paulina Recalde, a quien ponemos en pantalla, y agradecemos por su tiempo esta mañana. Bienvenida a La Clave, Paulina. Buen día, Johan, con todos y con todos. Gracias por el contacto. Bueno, Paulina, primero que nada vamos a comenzar a conversar del presidente Guillermo Lasso, cuya gestión ha sido calificada como mala en un 45%. Quisiera saber un poco más tus insights o tu visión al respecto, a qué se debe este resultado. Sí, para tener en contexto, empiezo mencionando que esta fue una medición hecha en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, y hay que tener presente que por el tamaño de muestra de 1.238 encuestas, el margen de error es de más o menos 2. En relación al presidente Guillermo Lasso, realmente hay que acumular las categorías positivas versus las negativas, y en ese sentido es del 59% el que rechaza o el que desaprueba la gestión del presidente. Y en términos generales, para que nos ubiquemos geográficamente, hay que considerar que Quito es la ciudad donde sigue teniendo mayor apoyo. Esto ha sido una constante en los últimos meses, y cuando hacemos esta medición en las 4 ciudades sucede lo mismo. Para esbozar razones de apoyo y también aquellas que provocan el alejamiento de la población, fundamentalmente quienes aprueban lo hacen por el plan de vacunación. Esto, digamos, que es el hito y la única acción importante que logró el gobierno posicionar durante el primer periodo de su gobierno. Respecto a quienes en cambio están inconformes, básicamente tiene que ver con percibir incumplimiento de promesas de campaña, no atender el desempleo, y también hay una mención importante de alza de precios de combustibles. Tomemos en cuenta que eso es una de las demandas básicamente de la CONAIE y uno de los elementos que se había colocado en la mesa de negociación. El resultado, digamos que durante este periodo de tiempo, es de haberse comido muy rápidamente el capital político y haber afectado también el estado de ánimo de la población, porque ahora mismo solo el 15% siente que el país va por el camino correcto, y cuando había iniciado el gobierno del presidente Lasso era el 46% el que tenía esta percepción. Es decir, después del gobierno del presidente Moreno, que fue uno de muy bajo estado de ánimo, los primeros meses del presidente Lasso se configuraron en una suerte de paréntesis, y después del desgaste no solamente de la calificación a la gestión, de la credibilidad, sino también, y esto es muy relevante, del estado de ánimo. Recordemos también, para hablar de estos indicadores, que en términos de credibilidad ahora mismo el presidente Lasso tiene el 26% de credibilidad en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta. 26%. Apenas algo más. 26, apenas algo más de la cuarta parte de la población en estas ciudades. Y en tu opinión, Paulina, esta disminución, después de que mencionaste que había, digamos, optimismo por parte de las personas con el gobierno del presidente Lasso, esta disminución tan rápida, o mejor dicho, ¿consideras tú que esta disminución es muy rápida en relación a otros periodos? Es muy rápida, sí, porque además el resto de indicadores se ven afectados, no solamente la curva de apoyo a la gestión y de credibilidad, sino el de estado de ánimo, que es uno que marca el escenario de gobierno. Entonces, lo que en este momento queda pendiente es saber si es que el presidente logra amortiguar esta curva descendente, que es lo que de algún modo logró hacer en diciembre. Yo diría que más por mérito, menos por mérito propio y más por la reorientación de la oposición, si pensamos que no fue objeto de fiscalización por el caso de Pandora Papers, que logró aprobar la reforma tributaria, pero la presión de los problemas va a seguir presente para este año. La tensión con el resto de fuerzas políticas y con organizaciones sociales de algún modo va a marcar también alta conflictividad. Entonces la pregunta es, si es que el presidente va a lograr estabilizar ya en estas cifras que han sido bajas, si logra estabilizarse en la baja, o si sigue esta curva descendente en el resto de meses. Y en tu experiencia previa, digamos, ¿ves que haya una manera en la que el presidente vaya a darle vuelta? Es decir, ¿han habido despuntes o gestiones que le hayan logrado dar vuelta a unas cifras tan negativas?
Es complicado porque estamos hablando de un momento del país en general que digo, estado de ánimo con mucho pesimismo, pero sobre todo con necesidades muy exacerbadas, porque hay momentos en el país, hay momentos de los mandatarios en que a veces hay un escándalo, digamos, y esto después logra recobrar el ritmo de la gestión o el ritmo para conectarse con la población, pero estamos hablando de un momento en el país que crisis económica, crisis sanitaria, exacerbación de preocupación por la inseguridad, no son retos sencillos. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, para llegar a atender la demanda de seguridad en un país y en una ciudad, tienes que tener una estrategia, tienes que tener un plan a mediano y largo plazo. Y tienes la advertencia y la amenaza de una crisis carcelaria de la magnitud que ha vivido este gobierno. Es difícil pensar entonces que esa necesidad, la preocupación de la inseguridad, por ejemplo, va a ser atendida prontamente y por lo tanto que esto podría ayudar a recuperación de cifras del presidente. Yo diría entonces que la pregunta más importante es si logra estabilizarse habiendo ya bajado las cifras como bajó durante este año o si más adelante la curva vuelve a ser descendente. Bueno, y aparte tienes los temas de educación y salud que también deben afectar mucho a esos números. Bueno, pasemos a la asamblea, de que también hay, digamos, cifras respecto a su porcentaje de aprobación y demás. ¿Cómo la ves tú la gestión de Guadalupe Llori en cuanto a cifras? Sí, en términos de la Asamblea Nacional, su gestión ahora mismo es calificada positivamente apenas por el 16% en estas 4 ciudades. Esto es una cifra baja realmente, apenas del 16%, y la calificación a la presidenta de la Asamblea es de apenas el 14% de aprobación y no hay mayor diferencia entre las ciudades medidas. Por lo tanto, estamos hablando del conjunto del Poder Legislativo y de su presidenta, con cifras muy afectadas. Recordemos que había logrado en el inicio de la gestión tener algo mejor de cifras, tanto la presidencia como el legislativo en general respecto al periodo pasado, pero el desgaste, así como el ejecutivo tuvo desgaste, el legislativo también. Y en este año va a ser difícil pensar que las cifras del legislativo puedan recuperarse, no solo por la puja que va a haber, la puja constante con el ejecutivo, sino porque hay una serie de temas no resueltos, temas que tienen que ver específicamente con el legislativo. Voy a hablar de denuncias de corrupción que no terminaron de ser resueltas. Claro, y aparte tenemos el hecho, bueno, lo sorprendente es que no haya, digamos, un despunte en comparación a la gestión de la asamblea anterior, ¿no? Que también fue muy mala. Probablemente es lo que sorprende, que a pesar de haber tenido a sus predecesores con una gestión malísima, no hayan logrado, digamos, despuntar hacia una mejor cifra. Bueno, vamos a las otras cifras que me parecieron muy interesantes, que son las de las alcaldías. Mencionaste que hicieron mediciones en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, de las cuales, sorprendentemente, el alcalde de Cuenca tiene digamos, la medición más baja. Quisiera comenzar por ahí. ¿A qué se debe esta cifra baja? ¿Cuáles son las razones por las que los ciudadanos de Cuenca sienten una percepción negativa de la gestión del alcalde? Sí, en el caso de la alcaldía tiene el 32% de aprobación a la gestión apenas, y la credibilidad es solamente del 24%, que es una credibilidad realmente baja. Y yo diría que en este momento, si uno mira sobre todo las cifras de estado de ánimo de la ciudad y los que considera el principal problema, tomemos en cuenta que en la ciudad de Cuenca hay una muy alta mención de la inseguridad como principal problema. 42% en Cuenca considera que la delincuencia es su principal problema. Luego tienen que ver con temas económicos, el 16% menciona pobreza, el 10% desempleo, pero que el 42% menciona la delincuencia como principal problema, y a la par consultamos cuánto siente que se está ocupando la alcaldía de este principal problema, el de la delincuencia, y apenas el 17% considera que la alcaldía de Cuenca se está ocupando mucho o algo de este problema.
Entonces, si tienes un vacío así de gestión y una preocupación tan crítica como el de la delincuencia, uno podría decir que este es al menos uno de los primeros elementos que se puede ensayar de por qué hay una baja calificación a la gestión del alcalde de Cuenca, Y Pedro si Palacio. tenemos la delincuencia, ya para, digamos, ir llevándolo hacia otras cifras, tienes a la delincuencia en Cuenca como un factor primordial en ese aspecto. ¿Cómo explicas la calificación buena y muy buena que tiene la alcaldesa Cynthia Viteri en Guayaquil, donde, digamos, la percepción de seguridad también es bastante baja? Sí, de hecho, la preocupación es mayor todavía. La mención de delincuencia e inseguridad en la ciudad de Guayaquil llega al 61%. Esta es una cifra que no hemos visto realmente antes en una ciudad, no hemos visto en Guayaquil, pero acá marca la diferencia. Cuando preguntamos si usted siente que la alcaldía de Guayaquil se está ocupando de este problema, en cambio allí la mención es del 37% que siente que se está ocupando mucho o algo, en contraste con apenas ese 17% que decíamos en la ciudad de Cuenca. Okay. Luego, habrá que mirar también más adelante y a profundidad cuánto percibe la ciudadanía que esto es una competencia de alcaldía o de gobierno nacional. Claro. Pero si 37% en Guayaquil siente que se está ocupando versus 17% en Cuenca, de algún modo podría estar explicándote por qué la aprobación a la gestión de la alcaldesa Cynthia Viteri es del 76%, muy arriba de esta que he mencionado del alcalde Pedro Palacio. En todo caso, podríamos decir que los ciudadanos de Cuenca son mucho más críticos con su alcaldía que los ciudadanos guayaquileños, o aquí estoy haciendo una inferencia muy atrevida. No, es correcto, porque si es que tú te fijas en las cifras tanto de aprobación a la gestión como de credibilidad, y si te fijas además en este detalle que yo he mencionado de cuántos sienten que se está ocupando de su principal problema el alcalde, sí hay una diferencia. En este momento hay mucha mejor valoración en la ciudad de Guayaquil que en la ciudad de Cuenca. Ya, y bueno, hablando de aprobación, aparece también el alcalde de Manta, Agustín Intriago, que calificaciones de buena y muy buenas sumadas llegan al 80%. Quiero saber Correcto. Cómo analizaron cómo realizaron estas cifras en Manta y, digamos, ya se ha colocado Manta como una de las ciudades más importantes del Ecuador, entonces quisiera saber también la percepción ciudadana allá. Sí, ahora mismo entre estos 4 alcaldes que hemos medido, Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, Agustín Intriago es el alcalde mejor calificado en términos de gestión y también en términos de credibilidad, comparativamente hablando. El alcalde Intriago, ahora se perdió justo cuando lo necesito, el dato se va. Pero ahora mismo la credibilidad de Agustín Intriago es del 71%, que es una cifra también muy alta comparativamente hablando con la alcaldía de Cuenca, que tiene solamente el 24% de credibilidad, por ejemplo. Pero en el caso de la ciudad de Manta, para tomar los mismos datos que habíamos considerado respecto a cuánto siente que se está ocupando de su principal problema, ojo que acá la cifra es notablemente más alta, porque es del 54% en la ciudad de Manta que siente que su alcalde se está ocupando de las principales preocupaciones de la ciudad. Fíjate cómo contrasta con lo que habíamos mencionado respecto a la ciudad de Cuenca y esta percepción incluso mayor de lo que hemos visto en la ciudad de Guayaquil, de que el alcalde está atendiendo los problemas, de que el alcalde Agustín Intriago está atendiendo. Esto podría estar explicando por qué esta calificación del 80% en esa ciudad. Es interesante porque aparte me nace la pregunta, ¿no? Es un alcalde que tuvo, digamos, durante la pandemia estuvo afectado por su historia particular con el COVID. ¿Crees que esa historia haya servido a la gente para sentirse más empática respecto a su gestión? Bueno, es un alcalde que cuando entró ya a labores tenía una buena imagen y una, digamos, es aquel tipo de líder carismático que genera simpatía, que genera una adhesión emocional. Esto no es todo nunca en una gestión, luego depende de cómo la lleves, pero es importante haber de algún modo construido en torno a este líder carismático esta percepción de un alcalde que vivió la enfermedad, lamentablemente vivió la enfermedad. Ojo, ningún líder quiere tener una situación así para alimentar la adhesión emocional. Lamentablemente la vivió
y fue muy dramático, digamos, del modo en el que el alcalde Intriago logró salir de esta situación. Recordemos que estuvo en terapia intensiva, lo llevaron a Guayaquil, cuando regresó, las tomas tanto de salida como de regreso de la ciudad en su situación clínica fue de mucho acompañamiento de la población, veíamos imágenes de la población rezando por su salud, en fin. Esto, sin duda alguna, tiene que haber empujado a generar una conexión, una adhesión emocional más profunda, porque lo ves viviendo y sufriendo aquello que las familias también sufrieron en el momento más crítico de la pandemia. Sí. Bueno, para ir cerrando ya, porque el tiempo es corto, quiero hablar de Quito. La gestión de la alcaldía durante el año, no sabría si leerla desde la perspectiva de Jorge Yunda o de Santiago Guarderas. Digamos, ¿estas cifras representan a la gestión de Guarderas particularmente o a la de Jorge Yunda? Bueno, preguntamos específicamente por el alcalde Santiago Guarderas, pero es buena la apreciación que tú haces. Consideramos que solo el 20% la califica de buena, pero hay un 20% en la ciudad de Quito que no sabe, no responde a esta pregunta. Eso tiene que ver también con el desconocimiento de no solamente del personaje, sino de quién está ahora a cargo. Recordemos que pasó una turbulencia institucional, esta ciudad ha pasado con entrada y salida. En un momento fue destituido el alcalde Yunda, lo asumió el actual alcalde Guarderas, luego volvió el exalcalde Yunda. Entonces es razonable que haya un 20% que ni siquiera conozca que está él a cargo. Y cuando preguntamos cuánto siente que se está ocupando el alcalde Guarderas por los principales problemas de la ciudad, apenas el 10% dice que se está ocupando algo de los principales problemas. Es un tiempo corto, sin duda alguna, pero yo creo que básicamente la crisis institucional va a estar marcando el periodo que le queda al alcalde Guarderas como alcalde, y que las expectativas respecto al próximo alcalde o a la alcaldesa van a ser extremadamente altas, probablemente las más altas que ha vivido Quito en este sentido. Tomemos en cuenta además que solamente el 12% ahora mismo cree en el alcalde de Quito. Es una situación realmente crítica la que está viviendo la capital. En todo caso, se podría percibir estas cifras como una lectura a la institucionalidad del municipio de Quito en general, ¿no? Es correcto, no solamente a su alcalde, sino a la institución en general. Bueno, Paulina, la verdad es que el tiempo nos queda corto, se me quedan algunas preguntas en la percha, pero queda abierta la invitación para que vuelvas en una siguiente ocasión. Con mucho gusto, Johan. Gracias por la invitación. Igualmente. Esa fue Paulina Recalde. Estuvimos conversando sobre la medición de perfiles de opinión en las principales ciudades del país.